Voy a firmar el decreto para crear la Universidad Internacional de las Comunicaciones con sede en Caracas, Venezuela, e integrar universidades y centros de estudios y creación a nivel de comunicación de toda América Latina, el Caribe y el mundo. ¡Aprobado! Con la puesta en marcha del proyecto de la Universidad Internacional de las Comunicaciones por parte del presidente obrero Nicolás Maduro, se da continuidad a la idea del comandante eterno Hugo Chávez de formar, educar e informar a la humanidad para tener saberes y conocimientos que fortalezcan sus derechos. Recordamos que la propuesta había sido considerada en el Foro de Sao Paulo, celebrado en La Habana, Cuba, en julio de 2018. La Universidad Internacional de las Comunicaciones es teoría hecha praxis, es munición para la artillería del pensamiento, es chispazo en la noche que ilumina la realidad, es certificación de conocimientos y experiencias, es defensa de las ideas de la mayoría, es neurona de la más poderosa red, la red humana, Universidad Internacional de las Comunicaciones, medios, redes y paredes para la liberación de la conciencia. Hola, muy buenas tardes, camaradas, buenas tardes, venezolanos, venezolanas y compañeros y compañeras de la Patria Grande. Un abrazo, muchísimas gracias por formar parte de esta iniciativa. Estamos hoy, somos los pioneros y las pioneras de esta Universidad Internacional de la Comunicación. Estamos en esta fase inicial, una fase promocional, y tenemos el gusto, el gran placer de inaugurarla con el filósofo, profesor de la comunicación y gran amigo Fernando Buenabad, el mexicano Fernando Buenabad. Hoy vamos a tener este seminario, se llama Introducción a la Comunicación, que va a dictar Fernando, y con este arrancamos una etapa de seminarios y talleres que nos va a ocupar los meses de lo que queda de junio, julio y agosto. Toda la programación, toda la propuesta académica es gratuita y busca en este momento, bueno, que podamos avanzar en el debate sobre la materia comunicacional, un debate abierto, plural y sincero, en el entendido de que es una materia fundamental, esencial y transversal para el planteamiento de los grandes desafíos que tiene hoy la humanidad, sumida, como todos sabemos, en una emergencia global a causa del coronavirus, que ha trastocado toda la vida entera del mundo y que significa una nueva realidad que va a surgir a partir de la pandemia. Por eso creemos que es importante que el debate sea ahora, en este momento. Y por eso sabemos que todas y todos ustedes han tenido el interés en participar en esta nuestra naciente Universidad Internacional de las Comunicaciones, medios, redes y paredes para la liberación. Así que bueno, bienvenido sea la academia, bienvenido sea el conocimiento, bienvenido sea el debate, que sea un debate amplio, democrático y sobre todo que aporte la visión de nosotros desde el sur, desde el norte, desde los pueblos, desde la visión progresista del mundo para este momento crucial que vive la humanidad. Ha querido acompañarnos el día de hoy, también le agradecemos mucho el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela, César Trompis, aquí a mi lado. Se encuentra también aquí al lado izquierdo el rector de la Universidad Venezolana, de la Universidad de las Telecomunicaciones, fundada por esta juventud pujante de la Revolución Bolivariana, Carlos Berbesí. Se encuentra Carlos Sierra, está en parte del equipo promotor, y están otros que aunque no vemos, yo quisiera mencionar brevemente porque han estado trabajando de diciembre a esta parte. Está el señor Ronald Sánchez, profesor también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está el Beverly Serrano y todo el equipo de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Está la doctora Claudia Osiri, que nos ha ayudado en todo el tema jurídico. Está Wilman Verdú, que está a cargo de todo lo que es comunicaciones y redes. Está Antonio Sánchez, que está ahora aquí en el control técnico. Y bueno, muchos otros que se nos escapan, el equipo de la Universidad de la Telecomunicación Venezolana, que ya forma parte de esta universidad. Yo solamente quise dirigirme en esta introducción para conocimiento de ustedes, para extenderles la invitación. Y quiero además decirles que en este momento está conectada con nosotros una vocera del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, que es el otro país que ya ha manifestado su apoyo total a esta iniciativa. También está informado y en conexión digital el Consejo Nacional de Universidades de Cuba, la Universidad de Lanús a través de Fernando Buenabad, y la Universidad Técnica de Ecuador a través de otro profesor que también va a dictar el seminario, que es el profesor Fernando Casado. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, muchísimas gracias por la conexión. Si hay algún compañero que no entra a la transmisión vía Zoom, porque se nos sobrepasó el número de inscritos, puede seguir esta transmisión abierta completamente a través del canal YouTube de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Yo voy a dejar para un saludo breve la palabra al ministro de Educación Universitaria de Venezuela, el joven profesor César Troncoso. Gracias, Tania, y un saludo a todos los compañeros y compañeras que se encuentran en sintonía de este seminario. Saludo al doctor Fernando Buenabad, camarada, filósofo, y a cada uno de los participantes de este encuentro, de este seminario. Comienzo por decirle a Tania, feliz cumpleaños. Está celebrando su cumpleaños junto con todos ustedes. Y bueno, cumpleaños produciendo, un cumpleaños dándole a nuestra Universidad Internacional de las Comunicaciones espacio y desarrollo. En nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, quiero extender un abrazo a todos los participantes de la universidad, a todo su equipo promotor, a todos los compañeros y compañeras que en el marco de nuestra propia República Bolivariana de Venezuela y en el marco latinoamericano están contribuyendo a la construcción de este sueño, que es una forma de hacer nuestra propia identidad, tener nuestra propia palabra, construir nuestra propia cultura y diseñar nuestros propios mensajes, nuestra propia estética en este entramado que significan las comunicaciones en este momento histórico de la humanidad, donde todo está intermediado por un proceso de comunicación cada vez más acelerado, cada vez más complejo, cada vez más tecnológico, y que requiere de la participación decidida, de la participación firme, de la participación colectiva de los pueblos para tener nuestra propia imagen, para tener nuestra propia idea, para tener nuestra propia estética, para tener nuestra propia causa colocada en este mundo de las comunicaciones, que es el propio mundo en el que nosotros estamos viviendo actualmente. El presidente Nicolás Maduro ha colocado la plataforma del Estado venezolano y de la Revolución Bolivariana para la fundación de esta idea de los pueblos, para la consolidación de esta idea de los pueblos. Y estamos seguros que con la participación de todos y todas, los aportes de nuestros académicos, que tienen alta raíz popular, vamos a lograr no solo conformar esta universidad, sino al mismo tiempo contribuir a su objeto social, a su objeto político, a su objeto histórico, geopolítico, que es ser voz, identidad, imagen de los pueblos que luchan por la dignidad y de los pueblos que luchamos por las causas de la humanidad. Muchas gracias a todos y todas, mucho éxito en este seminario y cuenten con el presidente Nicolás Maduro y con toda la República Bolivariana de Venezuela al servicio de estas causas fundamentales de la dignidad humana. Bueno, sin más introducción, vamos a dejar la palabra entonces al filósofo, profesor y experto en comunicación Fernando Buenabad para este primer seminario
inaugural de la fase promocional de la Universidad Internacional de las Comunicaciones con el tema Introducción a la Comunicación. Adelante, Fernando. Les envío a todos un gran saludo, espero que se escuche bien. Un abrazo siempre fraterno y siempre agradecido con Venezuela, pionera en tantas cosas, ¿no? Hoy hay un clima internacional complejo, justamente como Tania decía, por la circunstancia de la pandemia, pero también decía el viejo querido líder y amigo Hugo Chávez, decía, justo las peores condiciones son las mejores para que pongamos en juego nuestra creatividad, la audacia, decía, insistía él, la audacia, y estamos aquí tras un proceso largo, tras un proceso de muchos anhelos, de muchos sueños. Estamos hoy aquí viendo esta universidad lanzándose hacia el cumplimiento de una demanda histórica, que es eso, discutir la realidad de nuestros pueblos, discutir la urgencia que nuestros pueblos tienen por recuperar la voz, por afianzar sus voces, por afianzar las identidades, las diversidades, por hacernos pues un solo movimiento unido a nivel planetario. Y que sea Venezuela quien ha puesto la energía, los recursos, los apoyos, los equipos técnicos, los profesionales que hacen falta para esto, pues es nada menos que un homenaje y un ejemplo más que Venezuela da ante todas las adversidades, que no son pocas, para hacer posible esta iniciativa. Yo agradezco enormemente al presidente Nicolás Maduro su siempre amistad, su abrazo y su audacia, especialmente con esta iniciativa. Sé que es un proyecto en el que él ha puesto mucha confianza y muchas esperanzas, y sé que está encontrando, no solamente en Venezuela, en la patria grande está encontrando un abrazo y una respuesta que son promisorias, que son buenos augurios, y que son, a mi entender, la única fuerza que vale la pena cultivar y enriquecer y profundizar. De modo que a las autoridades del gobierno de Venezuela, por esta iniciativa, al presidente, por supuesto, Nicolás Maduro, al ministro César, que también ha sido un pivote a quien le ha tocado resolver una serie de instancias necesarias para que estructuralmente la Universidad de las Comunicaciones avance, a Tania, por supuesto, porque ha sido otro motor extraordinario, a todos los compañeros del equipo de realización paso por paso. Yo particularmente les agradezco que hayan sido artífices de esta oportunidad. Así que por cuanto al compromiso y ya la deuda que uno tiene con Venezuela históricamente por su ejemplo, ahora pues yo agrego mi compromiso con este proyecto de esta universidad, inquebrantable, por cierto, a toda prueba. Yo quiero comenzar estas reflexiones sobre el tema de la comunicación, situando, además de saludar a todos los compañeros de la Patria Grande, algunos de ellos me han enviado saludos y me han hecho saber que están conectados, que están pendientes, que están dándole seguimiento a esta iniciativa. A todos ellos mis saludos grandes. No puedo verlos a todos, pero sé bien que hay muchos compañeros, tanto por la vía de la aplicación Zoom como por la vía de YouTube. Sé que están presentes, así que a todos un gran abrazo. Porque al final de cuentas esta batalla es de todos nosotros, la unidad de la patria grande, ¿no? Decía que quería empezar estas reflexiones con una precondición conceptual que me parece indispensable, porque ha sucedido mucho y quizá con una tendencia a veces un poco distorsiva, pongo entre comillas el poco, pero distorsiva en el sentido de pensar la comunicación
casi exclusivamente como instrumentos de comunicación, como medios para la comunicación. Pero yo creo que es indispensable que nosotros volvamos a tres condiciones que son clave para comprender el concepto de la comunicación, su razón de ser social por necesidad, desde luego su origen estricta y obligadamente colectivo, comunitario. En la palabra comunicación está la palabra comunidad, está el concepto de comunidad inherente, como si fuera la nervadura misma de este concepto de comunicación, el concepto de comunidad. Hay muchas maneras de definir el concepto de comunicación. De hecho, podríamos nosotros hacer una historia de las definiciones solamente de los conceptos de comunicación. Se podría hacer un recorrido desde el pensamiento anterior al helenismo, a la cultura clásica griega o a la filosofía clásica griega. Se podría hacer también un recuento de algunas de las primeras intuiciones importantes que el pensamiento griego aportó, y después como Occidente desarrolló en distintos autores y en distintas etapas el concepto de comunicación. Se podría hacer, desde luego, un reconocimiento, un registro de los pueblos originarios, de las 8 por lo menos grandes civilizaciones de la patria grande, de la Mesoamérica, todavía tan desconocida, lamentablemente, pero tan nuestra y tan profunda. Se podría recorrer las ideas del pueblo olmeca, del pueblo tolteca, del pueblo azteca, de la cultura maya. Podríamos recoger de todas estas distintas expresiones de las diversidades culturales de los seres humanos. Se podría, repito, hacer una colección, diría yo, una especie de enciclopedia de definiciones sobre el concepto de comunicación. Y tendríamos que hacerlo también con 3 o 4 paradigmas obligatorios, porque por supuesto la historia ha marcado condiciones concretas para que el concepto de la comunicación haya ido variando, según el desarrollo social, según las distintas complejidades de las sociedades y por supuesto según los avances, por cierto, también tecnológicos, que han hecho lo suyo y han hecho su aportación a esta categoría o a este concepto. En todo caso, a mí me gustaría, como no tengo y no tenemos los recursos, ojalá algún día en la Universidad de la Comunicación, de las comunicaciones, pudiéramos iniciar un proyecto de investigación que nos diera la plataforma para crear una especie de enciclopedia que nos diera la riqueza, nos permitiera crear el mapa de la riqueza conceptual con que la idea de comunicación se ha creado y se ha construido, se ha amasado como producto de las voces múltiples a lo largo de la historia de la humanidad. Este será un gran proyecto, como será otro gran proyecto algún día desarrollar la gran historia de las luchas comunicacionales emancipadoras que nuestros pueblos han venido librando a lo largo de sus diversas y complejas historias. Pero hoy quiero aproximarme a uno de los enfoques del concepto de la comunicación que a mí me parece indispensable en estos tiempos, y quisiera decir que propongo como un objetivo concreto de este encuentro asentar nuestra reflexión y, si quieren ustedes, nuestro debate sobre este particular enfoque. No voy a referirme más que tangencialmente a algunas referencias del corte instrumental, es decir, a los medios, a los instrumentos para la comunicación. Prefiero ahora dedicar el tiempo que tenemos a pensar a concentrarnos en la necesidad de pensar la comunicación como un derecho humano fundamental. Y yo quisiera que al calor de estas reflexiones y de algunas anotaciones que quiero compartirles, me gustaría que repensáramos de cómo y cuándo este derecho humano fundamental a la comunicación ha venido madurándose, cómo ha venido desarrollándose y comportándose, al menos, y hay que hacer un recorte temporal provisional, que no es el que más me gusta, por cierto, no es la forma de temporizar que más me gusta, pero tiene utilidad práctica para este momento, y me gustaría especialmente pensar el concepto del derecho a la comunicación, el derecho humano fundamental, justamente a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.
justamente a partir de ese momento, ¿qué viene ocurriendo con el derecho a la comunicación, con el concepto general de comunicación y con todo el desarrollo instrumental que ha tenido? Tres fases a las que no, por supuesto, no habrá tiempo de dedicarle mayor profundidad, pero que sí al menos anotaré algunos conceptos. No quiere decir que durante el siglo XX y antes de 1945, fecha de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, no hubiese datos, digamos, hechos o lo que llaman algunos historiadores hitos que no valga la pena mencionar para ver cómo se ha ido moldeando la concepción de la comunicación en este siglo. Al contrario, los ha habido y muchos. No hay duda alguna que una referencia central para esto tendría que ser el desarrollo de la gran revolución socialista bolchevique, y que en esa gran revolución tenemos un baluarte crucial para la concepción de la comunicación de nuestro tiempo, es decir, de 1917 y hasta acá, tendríamos ya una contribución que hizo esa revolución del pueblo ruso, de la revolución bolchevique, a la concepción de la comunicación, entendiéndola como una herramienta, como un instrumento organizador. Les propongo que subrayen ustedes este aspecto. Esta idea de la comunicación como una fortaleza para la organización de los pueblos es un pilar importante, es una noción fuerte que yo les pido a ustedes que la pongan por ahí a funcionar un rato, porque al rato quiero volver. No obstante, esta idea de la fortaleza de la comunicación como instancia organizadora de los pueblos, en realidad tuvo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial una instancia que permitió empezar a crear consensos internacionales sobre este carácter organizador, y justamente por ese carácter organizador también el desarrollo de una tendencia de persecución y de formación de ese carácter organizador del concepto comunicación. Yo creo que la razón histórica que da origen a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, a la declaración que, digamos, a uno de los documentos humanistas de nuestro tiempo, que tiene mayor consistencia, mayor divulgación y mayor amplitud, el hecho de que el concepto de la comunicación y el concepto de la expresión y la libertad de los pueblos para expresarse tenga un lugar en el campo general de los derechos humanos, hace a una respuesta que obviamente se vino preparando como alternativa, como salida incluso filosófica al desastre que representó este periodo de guerras y particularmente el desarrollo del nazifascismo. No está exenta esta idea del derecho, de la comunicación como un derecho humano en ese contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre, no está exento de la crítica que, por cierto, ya Marx había apuntado en algún momento sobre la vieja declaración que se había derivado de la Revolución Francesa, que era el carácter individualista, esta noción de que los derechos del hombre se sitúan en el plano casi de lo puramente personal o particular. Algunos, con sobrada razón, insisten en que tendría que hablarse de los derechos sociales, de los derechos comunitarios, de los derechos participativos de los distintos grupos. No obstante, y a pesar de otros debates que han surgido ahora con el movimiento feminista internacional de la Declaración de los Derechos del Hombre, como si esto no incluyese a las mujeres, también en ese debate hay que decir que la concepción genérica de hombre, que equivalía en ese contexto al de humanidad, plantea la necesidad de comprender que no hay concepto posible de humanidad sin haber entendido el concepto de comunicación. Porque en esa línea de ideas, la palabra comunicación significa construcción de comunidad. La palabra comunicación significa puesta en común. Y aquí se abre una disquisición que me parece central para ir abonando a lo que creo que tiene que ser el campo de conceptual en el cual trabajemos para redefinir la comunicación en nuestro tiempo. Y es que es cierto que el proceso de la comunicación per se implica puesta en común, construcción de comunidad,
pero vale la pena interrogarse qué tan posible es construir comunidad en sociedades divididas en clases sociales. ¿Qué tan factible y qué tan posible o qué tan realizable o qué tan objetivamente es concebible un proyecto de puesta en común en sociedades partidas, en sociedades fracturadas por la lucha de clases? Es otra nota que quiero proponerles a ustedes que conservemos ahí pendiente para profundizar en los siguientes temas. La propia Declaración de los Derechos del Hombre, que ratifica la comunicación como un derecho humano, proyecta sobre el futuro inmediato, sobre los años subsecuentes a 1945, un conjunto de necesidades que van amplificándose en términos del desarrollo de las estrategias para la comunicación social, entre otras, por supuesto, el desarrollo tecnológico. En este particular aspecto, hay que decir que el paisaje dominante del desarrollo tecnológico ha sido, por un lado, unidireccional, ha sido fundamentalmente hegemónico y ha sido básicamente un proyecto de dominación y de dependencia, no solamente tecnológica, científica, sino además, por supuesto, económica. Y que el proceso de apropiación monopólica del desarrollo tecnológico, lo que ha producido en materia de comunicación ha sido un silenciamiento generalizado de los pueblos y un aprovechamiento que ha dado la construcción de una nueva fuerza, una nueva fuerza que, repito, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX fue consolidándose, a la que algunos llegaron a llamar y siguen llamándole cuarto poder. Poder basado solamente en la apropiación o expropiación de los recursos científicos y tecnológicos, un poder que no pasa jamás por ninguna democracia, por ninguna votación, por ninguna representación de colectivos, que en todo caso lo único que representa son sectores industriales muy acotados, de los que también más adelante quisiera hacer una observación. En ese sentido, el desarrollo de la problemática comunicacional impulsada también por la tecnología a partir de la segunda mitad del siglo XX, viene teñida por el efecto multiplicador, por un lado, del desarrollo del capitalismo como se dio después de 1945, lo que implicó esta rebatinga por los mercados. Está marcada fuertemente por lo que creo que es el primer gran motor de las fake news que conocemos y reconocemos, que es justamente esconder la gran victoria del Ejército Rojo sobre los nazis, y que en todo caso la humanidad tiene y sigue teniendo y tendrá durante toda su historia una deuda inmensa con ese Ejército Rojo y con esa gran victoria derrotando al nazifascismo en ese momento. Pero parecería que el aparato de dominación mediática con este control tecnológico entendió que tenía que convertirse en una especie de maquinaria de guerra ideológica en la que lo primero que había que hacer era usurpar los diccionarios, usurpar el campo semántico, tergiversar la realidad, mentir, hacernos creer una historia, deformarnos los hechos, deformarnos la historia y presentarnos un mundo que si hoy lo pudiéramos sintetizar y empaquetar para verlo en un mapa concreto, lo que tendríamos es realmente un compendio, una enciclopedia del terror semántico fabricado desde estas máquinas de guerra ideológica, donde por supuesto la maquinaria cinematográfica de Hollywood cumplió un papel crucial, donde desde luego el desarrollo de la tecnología para la radiodifusión en el mundo ha cumplido otro papel crucial, porque no solamente ha desarrollado un sistema de fabricación de noticias predispuesto para esta dominación ideológica, sino que además ha desarrollado un sistema de dominación incluso espiritual, porque una buena cantidad de la dominación hegemónica sobre la radiodifusión ha tenido como propietarias a iglesias de todos los órdenes habidos y por haber. Con lo que eso implica, en todo caso, para el análisis de los resultados en las cosmovisiones distintas de distintos pueblos, incluso las grandes y complejas pugnas internas
entre las distintas etnias o comunidades o identidades en cada país. Y por eso es que el propio desarrollo de los medios de comunicación fue trayendo y fue enredando la complejidad, repito, desde el punto de vista de la evidencia de cómo fueron quedándose digamos, con los parlantes, con los altoparlantes tecnológicos, fueron quedándose en el campo de los grandes monopolios y cómo fueron silenciándose las grandes diversidades culturales del planeta en los primeros años posteriores, repito, a 1945. Y no quiere decir que eso no haya ocurrido antes. Estoy haciendo este recorte así muy, muy atropellado, solamente para poder plantear dos o tres características que me importan mucho hacia el presente. Y es que esta circunstancia del silenciamiento de los pueblos por la usurpación de las herramientas de comunicación tuvo y tiene además consecuencias muy rápidas en las condiciones sociopolíticas del planeta. A tal punto resultó grave este desfasaje y este proceso acelerado de acumulación de medios en pocas manos, que la propia Organización de las Naciones Unidas se vio advertida, se vio alarmada, diría yo, por el paisaje que estaba viéndose, que hacia 1973, en una de las reuniones que se desarrolló de los países no alineados en Namibia, se acordó que no sería mala idea, pensaron aquellos en aquel momento, no sería mala idea que tuviéramos un mapa general, que tuviéramos una especie de diagnóstico planetario sobre cómo se había acelerado la problemática comunicacional en los años recientes, repito, desde el 45 y hasta el 73. Que para una vida es mucho, pero para una historia como la que estamos contando es apenas un parpadeo. Ya hacia el año 73 surge, al calor de las más potentes invocaciones críticas de los años 70 en el mundo, que reclamaba un nuevo orden económico mundial, que ya estaba exigiendo cambiar las condiciones del modelo económico dominante, porque no nos conduce sino al exterminio, a la muerte, a la depredación del planeta y a la depredación de los seres humanos. Al calor de esa exigencia surge la necesidad también de un nuevo orden económico de la comunicación y de la información. Ya está en la cabeza de estos hombres que habían pensado en un diagnóstico hacia ese momento, la necesidad de crear ese informe, esa valoración, esta consulta, una especie de tomografía computada del mundo en el que se pudiera ver en qué circunstancia concreta se encontraba el desarrollo de la llamada comunicación en el planeta. La comunicación, por tanto, que formas de poner en común el conocimiento y el ser de las diversidades humanas en el planeta, pero también el instrumental con que es posible o fuese posible semejante puesta en común. Y para eso, lo que se hizo fue concretamente crear un instituto de estudios sobre la problemática comunicacional. Se creó este instituto de estudios que llamó a expertos de todo el mundo, los referentes de aquella época, a que prepararan una serie de consultas regionales, a que fueran a los centros más apartados, lo que en aquel entonces llamaban periferias, le llamaban entonces, era un término al uso, que era el del tercer mundo, que después ha desatado muchos debates y que se los merece, por cierto, pero en todo caso la idea era ir a hacer consultas lo más amplias posibles, no solamente a los centros de referencia gubernamentales o los centros de referencia académicas, sino también a los espacios de organizaciones populares, a preguntar en qué condiciones estaba el derecho a la comunicación de los distintos pueblos en aquel momento. Ese instituto se tomó unos 4 o 5 años para poder hacer todas las consultas que hicieron en todo el mundo. Se tomaron ese tiempo hasta poder consolidar un primer gran borrador, un primer gran informe
que fue después elaborado, propiamente dicho o técnicamente dicho, como un informe de las Naciones Unidas, y ese informe dirigido el instituto fue dirigido por Sean McBride, un gran luchador por los derechos humanos irlandés que para entonces había merecido el Premio Nobel de la Paz y había merecido el reconocimiento similar del Premio Nobel en Rusia por la extraordinaria tarea por la defensa de los derechos humanos en el mundo. McBride era pues un hombre muy respetado, y fue el director del Instituto de Estudios sobre la Comunicación, y además fue el hombre que dirigió la síntesis, la construcción del informe McBride. Por eso se llama así, en homenaje a Sean McBride, este informe. Está disponible el informe en la red, en la web, si ustedes quieren hojearlo, leerlo. Es un documento muy interesante para leer, aunque es un documento publicado en 1980, que finalmente se editó en ese año, tiene una vigencia extraordinaria. Primero, tiene vigencia porque plantea la necesidad de reconceptuar el problema de la comunicación como la base de toda actividad social. Es decir, para reconceptuar la comunicación no como un grupo, no como unos instrumentos que son propiedad de unos cuantos dueños que han monopolizado las herramientas para la comunicación, sino como una función social por necesidad que, además de ser un derecho, es una responsabilidad colectiva. Y esta ecuación, esta doble relación entre ser un derecho y ser una responsabilidad, produce, en el contexto de ese informe, una serie de reflexiones que me parecen cruciales y por las cuales creo que vale la pena hoy, en este contexto de esta universidad, volver a subrayarlo y destacarlo. Por un lado, plantea que es necesario reconstruir la idea de la comunicación sobre la base de una transformación de las relaciones sociales, no solamente del modo de producción, sino de las relaciones de producción, que es preciso que los pueblos asuman una actitud dinámica, una actitud crítica y una actitud de organización participativa, no se me ocurre mejor palabra ahora para sintetizar esto, participativa del proceso del desarrollo de las actividades comunicacionales. Que es importante que los pueblos aprendan a revisar críticamente esto, porque están revisando y están defendiendo, y en todo caso están blindando un derecho fundamental que es, entre otras cosas, el derecho que habilita a otros muchos derechos. Porque, por ejemplo, no se puede comprender la educación sin comprender el fenómeno y el derecho de la comunicación. No se puede comprender casi nada de lo humano si no se entiende el fenómeno crucial que es el fenómeno de la comunicación. De hecho, la actividad central productiva de los seres humanos, que es el trabajo, sería imposible sin el fundamento, la contribución de esta habilidad, de esta cualidad humana que es la comunicación, o el tipo de comunicación humana que hemos sabido desarrollar, entre otras, con la palabra, con la escritura. Entonces, el informe McBride advierte que se requiere toda una reconceptuación de la comunicación, que tiene que ser una conceptuación dinámica, que va atendiendo los distintos momentos y las necesidades de los pueblos, porque de lo que se trata, dice el informe McBride, de tener un solo mundo con voces múltiples. Pero no es un enunciado solamente lindo para citar en los discursos, es un enunciado que tiene una serie de responsabilidades éticas y políticas cruciales, porque un solo mundo con voces múltiples implica con muchos instrumentos disponibles para todos, accesibles para todos, implica democratizar las herramientas de la comunicación. Y este es un concepto crucial que ya de entrada se opone al concepto, digamos, monopólico del capitalismo, que es justamente la construcción de máquinas de guerra ideológica en pocas manos. Tan es grave el problema que en el año 80 el informe McBride advertía que el proceso acelerado de monopolización mediática estaba constituyéndose en una amenaza contra las democracias. Había signos de admiración en esto, había llamados a la reflexión política profunda, había
cuestionamientos severos sobre cómo estaban comportándose algunas asociaciones de periodistas, cómo estaban comportándose algunas, digamos, alianzas empresariales cinematográficas, estaban considerándose cómo se estaban apuntalando, por ejemplo, los nuevos, en aquel momento, 1980, los nuevos monopolios de comunicación televisiva aliados con la radiodifusión. Es decir, había un amanecer de una serie de preocupaciones que decía, hay un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo financiero para las herramientas de la comunicación, pero no hay un gran desarrollo participativo para los pueblos en ese contexto. Y ese desfasaje advierte, exige y acusa la urgencia de pensar en la necesidad de recuperar el derecho de la comunicación y recuperar todas las herramientas que las sociedades necesitan para expresarse libremente, para darle rienda suelta al caudal expresivo de la humanidad, que no solamente es inmenso, sino que es inagotable. Todavía hoy no hemos visto ni el 1% de lo que somos capaces de producir si fuésemos pueblos libres y no tuviéramos encima el peso de las dictaduras financieras y militares que nos agobian. Por cierto, había dejado pendiente esta reflexión y quiero aprovechar ahora, porque una gran preocupación que ya se vio desde el año 80 con el informe McBride es que comenzaba a tejerse una triple alianza compleja entre los monopolios mediáticos. Hoy en el mundo hay aproximadamente 7,000 medios de comunicación que son los más influyentes, los más dominantes. Todos están en manos de 8 personas. Así de grave es el problema monopólico en los medios de comunicación. Pero no solamente pasa este fenómeno, pasa además que estos modelos monopólicos de comunicación están aliados con modelos de dictadura financiera, con los bancos, con los 8 o 10 bancos que son los dueños de toda la red bancaria planetaria. Y además todos están aliados con la otra gran industria, que es la industria más grande del mundo, la que más genera dinero, la que más peso estratégico tiene, que es la industria bélica, la industria de las armas, la industria que desarrolla todas las formas, los medios y los modos de la guerra. Desde investigación médica hasta investigación tecnológica, pasando por la invención de armas y la invención de la destrucción de los seres humanos. Esta triple alianza, entretejida como está hoy, ya es un mapa muy complejo de explicar así, con una exposición oral. Habría que, y estamos trabajando en eso en el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús, para poder ofrecer lo más pronto que podamos un mapa que permita ver dónde están ubicados todos los monopolios mediáticos del mundo, dónde están ubicados los ejes financieros cruciales del mundo y dónde están ubicadas las bases militares en el planeta. Y veríamos una coincidencia que lo que produce es horror, porque no solamente coinciden en lo territorial, sino que coinciden además en la capacidad de dominar la velocidad y la ubicuidad. Al mismo tiempo que se produce una fake news, una falacia informativa en Francia, en instantes se está reproduciéndose en el sur del continente americano, en la Patagonia, o se está reproduciendo en África, o se está reproduciendo en China. Ellos tienen el poder de la ubicuidad y de la velocidad, son dos condiciones estratégicas fundamentales. Y eso lo han logrado sobre la base de la construcción de esta red monopólica, donde lo más angustiante es que nosotros empezamos a quedarnos, como ya se advertía en el disputa simbólica. Hay que decir que la memoria también es un campo de lucha, donde se están permanentemente tensando los significados de las cosas, los recuerdos, las valoraciones, las revaloraciones, la crítica, la autocrítica. Y en ese campo subjetivo, por supuesto que las herramientas de manipulación ideológica han venido a crear condiciones complejas, adversas y muchas veces dañinas, diría yo, hasta lo irreversible. Por eso es que necesitamos, entre otras cosas, hacer el recuento minucioso de las grandes luchas comunicacionales emancipadoras que han salido de nuestros pueblos, porque nuestros pueblos han producido pintura, danza, teatro, nuestros pueblos han producido poesía, nuestros pueblos han producido cine documental, nuestros pueblos han producido experiencias diversas de contrainformación, de contracomunicación, es decir, de comunicación emancipadora o comunicación revolucionaria. Hemos tenido allá en México en el 17, tuvimos por supuesto
las canciones y el corrido, y luego hemos tenido la expresión del arte mural, por ejemplo, entre otras muchas expresiones que tienen raíz popular y que expresan las grandes luchas de los pueblos. Hemos tenido, en fin, hemos tenido un repertorio que no tenemos sistematizado y que deberíamos, repito, impulsar como un instrumento de recuento, de memoria y sobre todo un instrumento revitalizador de nuestras luchas, porque a fin de cuentas toda esa producción histórica es nuestra responsabilidad saber aprenderla, reconocerla y además desarrollarla, continuar sus cometidos en los distintos escenarios y en los distintos momentos. Voy a empezar a cerrar este conjunto de reflexiones con algunas ideas. Primero, me gustaría decirles que hay que enfrentarnos al desafío de la dominación mediática con una herramienta necesaria, urgente, que es la imaginación también. Se nos ha ido quedando, a mi entender, de lado la posibilidad de crear materiales didácticos que también la Universidad de las Comunicaciones podría asumir como un proyecto de investigación para ayudarnos todos a crear este reconocimiento de la problemática de la comunicación hoy, no solamente, repito, de los instrumentos para la comunicación, sino de cómo lo entendemos desde las comunidades, de cómo lo trabajamos desde las bases. Y es importante reconocer también que hoy por hoy la dominación mediática atraviesa, por un lado, la dominación tecnológica a nivel terrestre, atraviesa la dominación tecnológica a través de los satélites y la dominación tecnológica a través de los cableados y los sistemas submarinos, que son además otras redes por las que transita lo que hoy se llama el Big Data. Nosotros tendríamos que saber reconocer en la estructura general de estas herramientas un cometido que es la intervención de los pueblos sobre ese conjunto de herramientas. Para eso todavía estamos muy en pañales, no hemos podido desarrollar modelos jurídico-políticos que nos den la opción de intervenir con estructuras de justicia social sobre esos aparatos de dominación. Pero por otro lado, y también es crucial esto, tampoco hemos logrado nosotros establecer un modelo de formación de cuadros que nos permita reconceptuar todo este fenómeno. Y quisiera detenerme en este punto para redondear toda esta reflexión y en todo caso abrir a la conversación con todos ustedes. También hemos tenido que sufrir un retroceso muy serio en el uso de una de las herramientas de comunicación, quizá la más dolorosa, a mi entender, la que más nos ha costado, a mi entender, y es que la palabra, la escritura, que son las herramientas con las que todos los días, en todos los escenarios, en todas nuestras relaciones con todas las personas, es la herramienta con la cual nosotros intentamos transmitir ideas, recibir ideas, corresponder emociones, corresponder temores, compartir, resolver las necesidades humanas a través de la comunicación oral. Y tengo la impresión, que no es una pura especulación abstracta, porque hay estudios que se han hecho sobre esto, que el descenso de la calidad de la expresión oral se ha convertido en un asunto tan grave que hoy mismo, en algunos estudios que se han desarrollado, se nota como en muchos jóvenes y no tan jóvenes, el uso del vocabulario se restringe a 600 palabras como promedio, y si esto no es una exageración, y si esto fuese así de cierto, sería realmente un drama serio, porque nosotros necesitamos todo lo contrario, necesitamos enriquecer nuestros vocabularios, nosotros necesitamos con urgencia darle sabor, darle jugo, inyectarle emoción, inyectarle razón, inyectarle pasión, inyectarle a la palabra lo que la palabra debe tener como herramienta de tejido colectivo, de tejido comunitario, para poner en común nosotros los mejores proyectos posibles para la humanidad, que son, ni duda cabe, el proyecto de emanciparse del capitalismo. Creo que
si nosotros estamos modelando como se debe modelar esta Universidad de las Comunicaciones, deberíamos también crear grandes jornadas de recuperación de la palabra revolucionaria, de la palabra transformadora, de la palabra que llena con su historia, con su sabor, con su diversidad, con su acento de cada región, de la palabra eso, como es diversa y colorida. Deberíamos tener jornadas cruciales de militancia política que recupera la palabra, no solo para la conversación, también para la escritura. Nos hace falta con urgencia transmitir las ideas revolucionarias, transmitir las ideas que cambian al mundo. Nos urge tener el instrumental. Y esta herramienta de comunicación que tenemos, que es la palabra y la escritura, me parece que están viviendo las propias consecuencias que están viviendo los pueblos en todos los demás ámbitos. El empobrecimiento, el hurto, la deformación, en todo caso la vulgarización de la riqueza expresiva que hemos sido capaces de ver en nuestros grandes literatos, en nuestros grandes poetas, pero sobre todo en nuestros pueblos, porque ahí en la base, ahí en las zonas indígenas de Chiapas, o en las zonas indígenas de Venezuela, o en las zonas indígenas en el sur del continente, allá en Chile, acá en Argentina, esos pueblos cuando hablan y cuentan su historia, esos pueblos lo que están contando es una palabra fresca, una palabra que nos permite reconocer la profundidad de la diversidad y la profundidad de la identidad que a gritos está exigiendo su lugar y su respeto en el mundo. Entonces, yo creo que la reflexión sobre el problema de la comunicación para nosotros hoy se expresa en un arco complejo de posibilidades. No solamente estudiar comunicación para manejar bien una cámara, que por cierto hay que saber manejar bien una cámara y un micrófono, también saber usar bien una red de comunicación, se llame como se llame, las redes sociales, saber entenderlas, saber leer las respuestas, saber leer las densidades, saber construir oraciones con riqueza de ideas, con riqueza de propuestas. Es decir, recuperar esa idea de que la comunicación es una herramienta para la construcción organizativa, para organizarnos y organizarnos para la unidad, y organizarnos para la unidad que transforma el mundo. Esa secuencia de conceptos deberíamos ser capaces de verificarlo en todo lo que decimos a todas horas en todos los espacios. Deberíamos ser capaces de escribirlo, de mandarlo por chats, por Twitter, por Facebook, por cartas, por todos los mensajes y por todos los espacios posibles, con la consigna de no burocratizar nuestro sentido, de no burocratizar lo que queremos decir, nuestra semántica, de no caer en frases hechas, de no repetir palabras prefabricadas, de tratar de encontrar el modo en que la palabra produzca conciencia, pero también produzca acción, produzca transformación. Creo que este es el desafío enorme para esta Universidad Internacional de las Comunicaciones. Creo que estamos construyendo un conjunto de esperanzas y de posibilidades concretas. Yo creo que hay muchos saberes al respecto, porque hay compañeros con una experiencia de militancia enorme en las bases que podrían hablar mucho más y mejor que yo al respecto de las tareas de la comunicación, palabra a palabra, cara a cara, la comunicación llamada interpersonal. Y creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar toda esa experiencia y todo ese conocimiento y sistematizarlo, porque tenemos que vencer un gran desafío también. En este momento, en América Latina por lo menos, somos un gran archipiélago de iniciativas magníficas en comunicación, pero somos un archipiélago inconexo. Somos muchas iniciativas desconectadas. No hemos logrado crear un espacio de unidad comunicacional para crear un gran movimiento internacionalista de la comunicación que nos permita alimentar, sí, a la Universidad de la Comunicación con toda esa experiencia, pero sobre todo alimentar todas las luchas que tenemos que librar, no solamente en el campo de las luchas sociales, por supuesto que son prioritarias, pero fundamentalmente en el campo de las luchas científicas, éticas, estéticas, académicas, educativas, en todos los ámbitos. Y yo creo que no hemos visto lo mejor de los seres humanos todavía en materia de comunicación. A pesar del cansancio que podamos tener por esta pandemia, por las cuarentenas, en fin, a pesar de los pesares, creo que lo que hay que hacer es renovar la fuerza, renovar el espíritu y tener bien claro
que la agenda de los temas es tan importante, es tan crucial, es tan histórica hoy para todos nosotros, que perder el tiempo es un lujo que no podemos darnos. Bueno, yo aquí pongo un punto y les propongo que iniciemos una conversación con preguntas si las hay, con debates si lo hubiere. Gracias a Fernando Buenabad, especialista en filosofía de la imagen, licenciado en ciencias de la comunicación, doctor en filosofía, director del Centro Universitario Sean McBride y del Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad de Lanús en Argentina, bueno, por hacernos el honor de dar este seminario inaugural de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que solamente debo decirlo para quienes se conectan con nosotros por primera vez, es el resultado del Congreso, de dos congresos, del Congreso Internacional de la Comunicación y de dos debates consecutivos de las asambleas del Foro de Sao Paulo. Estamos cumpliendo un mandato de cerca de 200 partidos políticos y unos más de 300 movimientos sociales que hacen vida activa en el Foro de Sao Paulo desde hace décadas y que se han planteado parte de esas reflexiones que hoy nos dio a conocer Fernando Buenabad. Yo quiero decirles algo aquí, que quede entre nosotros, no se lo cuenten a nadie, pero quiero decirles que no lo había conversado con Fernando, pero yo soy además vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y presidenta de la Comisión de Medios de Comunicación e Información de la Asamblea Nacional Constituyente. Y ese planteamiento que hace Fernando de apertura de este seminario, de entender la comunicación como un derecho humano, es el eje central de la discusión constituyente para la materia de comunicación aquí en Venezuela. Así que quiero invitarlos e invitarlas, porque hay mucha gente del mundo universitario, muchos periodistas y comunicadores con experiencia que están conectados en este primer seminario. Quiero decírtelo, Fernando, corresponsales de medios internacionales, están las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra estructura del partido de propaganda, que está organizada por regiones, están en asambleas pequeñas, lo que permite la pandemia, en salones viendo la conferencia. Se ha conectado con nosotros el canal internacional Telesur, la multiestatal Telesur, y también venezolana de televisión, y la red de medios alternativos y comunitarios que tenemos en Venezuela, y la CONAICOP, que es la internacional. Todos estamos conectados, porque esa es la segunda cosa que quería, antes de abrir las preguntas, decirles, ¿no? Que la idea de crear ese gran movimiento pasa porque vayamos estableciendo cada uno desde su área esta pequeña red de interconexión. Ahora hemos pasado un formulario para que quienes están conectados vía Zoom, por favor lo completen, porque es requisito para la entrega del certificado de participación en este seminario, que es el primero. Y quiero invitarlos para el próximo seminario, que es el día lunes 22, y que lo va a dictar el jefe del Comando Estratégico Operacional del Ejército Venezolano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muchos de ustedes se preguntarán por qué es un militar el del segundo seminario, que vamos a presentar en este segundo seminario, y es porque su ponencia se trata, el título es El dominio de la opinión pública como arma ofensiva para la fragmentación multidimensional del Estado. Es algo que la Fuerza Armada Nacional Venezolana ha tenido que estudiar en detalle, porque como todos ustedes saben y todas ustedes saben, nosotros somos un país bajo amenaza y bajo asedio, y ese asedio va orientado a la fragmentación del Estado. Entonces, creo que es muy enriquecedora la experiencia del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada para el inicio de estos debates. Eso va a ser el próximo lunes 22 a las 3 de la tarde por estos mismos medios. Bueno, vamos a abrir ahora la sección de preguntas. Está abierto el chat. No, tú puedes ir leyendo y puedo responder. Ajá. Fernando, te paso al testigo para que tú vayas leyendo y respondiendo las preguntas.
No, sí sabe. Ah, el mismo va a coger la que quiera. Lo que pasa es que creo... No sé cómo voy a contestar, perdón. O nosotros hacemos, ¿no? Creo que él está leyendo ya, ¿no? No tengo... No, Fernando, no sé si tú puedes leer las preguntas. Yo aquí tengo dos, ¿no? Dice Leila Rodríguez, ¿podemos consolidar frases y cosmovisiones latinoamericanas? Te pregunto. Y Gabriel Chaparro dice, desde el punto de vista comunicacional, ¿cuál sería el arranque para generar una palabra transformadora que resalte la cultura de los pueblos? Yo tengo dos preguntas por aquí. Adelante si quieres responder esas en principio. Sí podemos, incluso podríamos generar deberíamos, creo yo, generar una corriente de conocimiento y sobre todo de acción comunicacional desde nuestros pueblos originarios. Hay tradiciones excelentes que podríamos nosotros recuperar solamente para identificar de qué maneras fue la comunicación un baluarte de las civilizaciones prehispánicas, por ejemplo, ¿no? No hay que escarbar mucho para saber que la construcción... Mesoamérica tiene algo así como 35 pirámides que fueron construidas. Todas estas pirámides son ejemplos de desarrollo civilizatorio que, entre otras cosas, son motores comunicacionales de los avances de observación del sistema cósmico, del sistema de la fertilidad de la tierra, de los sistemas de siembra y de recolección de la tierra, en fin. Y en torno a estas experiencias, digamos, a esta arquitectura comunicacional que desarrollaron los pueblos mesoamericanos, hay una vastísima posibilidad de investigación y estudio sobre eso. Nuestros pueblos han sido pueblos dibujantes. La experiencia de los códices, por ejemplo, son toda una especialidad en materia de comunicación, y hay claves en esos relatos que nosotros podríamos perfectamente aprovechar para crear y proponer una corriente que fuera de la expresión de las raíces de nuestros pueblos, incluso con sus tácticas de lucha, con sus estrategias de resistencia, que hay muchas y que se pueden sistematizar. Cada cosa que estamos diciendo ahora per se sería un proyecto de investigación extraordinario para la Universidad Internacional de las Comunicaciones, ¿no? Que ya podríamos empezar a pensar, Tania, en la necesidad de crear una división, un espacio para gestar ahí los proyectos de investigación de la propia Universidad de las Comunicaciones, ¿no? Investigación práctica, investigación para la acción inmediata, ¿no? Como hemos dicho tantas veces, la velocidad de la guerra comunicacional no nos da tiempo para repetir formas viejas o formas, digamos, lentas de capacitación o de construcción de conocimiento. Tenemos que ser tan rápidos o más que ellos en el proceso de comprensión y acción comunicacional. Sí que se puede, claro. Lo que necesitamos es, repito, construir el método de investigación, método de acción y método de sistematización, porque mientras se nos quede todo en pura charla, en pura reflexión, en buenos deseos, la verdad que está lindo juntarse y hablar y conversar, pero de lo que se trata es de convertir esto en munición para la batalla comunicacional, ¿no? La segunda pregunta era, ¿cuál sería, en todo caso, la estrategia para recuperar la palabra? Esta era la pregunta. Y si es esa, yo diría que nada como los encuentros de formación política. Muchas veces hemos hablado de esto con compañeros del partido del PSV allá en Caracas. Nos hemos reunido en varias ocasiones para conversar de qué manera cada uno de los grupos que se reúne como círculo de estudio o como células o cuadros o como se definan, debería tener un apartado sistemático para ponerse a estudiar, por ejemplo, estrategias de comunicación.
desde, por ejemplo, un curso básico de oratoria hasta, por supuesto, técnicas y teorías de la conversación, que las hay, para reconocer incluso las habilidades innatas que tenemos. Voy a decir una línea muy, muy simple que hay al respecto. Hemos desarrollado un pequeño modelo en la Universidad de Lanús para explicar la teoría de cómo se construye un guión cinematográfico, un guión audiovisual. Y la base de ese trabajo es estudiar la teoría del chisme. Cómo aquel que es chismoso se las ingenia para transmitirle a otro una información que considera importante para que el otro le ponga atención y desarrollar una cierta influencia sobre aquel que escucha el chisme. Bueno, en esa dinámica comunicacional llamada chisme hay una red interesantísima de construcción de elementos, tanto de tensión y de incertidumbre, como de carga y economía de la información. Cuando eso se sistematiza, se comprende cuántas técnicas comunes, populares, cotidianas de comunicación existen, y a veces ni siquiera nos percatamos que las conocemos y que las desarrollamos, ¿no? Más. Bueno, una pregunta y el otro es un comentario. Alejandro Torres pregunta cómo desarrollar una comunicación que construya procesos organizativos más eficientes aplicado a Latinoamérica. Y Julia Giuliani de Argentina, militante de ATE, dice, bueno, sobre la necesidad de recuperar el valor de la palabra. En este sentido, la opinión de Fernando sobre el lenguaje inclusivo y la necesidad imperiosa de que las mujeres seamos nombradas para recuperar en la historia el rol que hemos tenido y que tenemos en los procesos de transformación. Arriba la patria grande. Si quieres me pones allí los comentarios, yo creo que puedo leerlo. Yo sé que estoy cumpliendo años hoy, pero todavía puedo leer de lejos. Entonces, vamos a leer algunos aquí, ¿verdad? Dice, a ver, saludos del municipio Mario Vicero Iragorri del estado Aragua, Venezuela, Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación del PSV. Bravo. Gracias por interpretación de temas tan importantes y latentes en la actualidad. Saludos desde Tacna, Perú. Yasmeri Tambo desde Falcón, aquí en Venezuela. Tiene razón el discurso del profesor. A ver el que subrayaste arriba. A ver. ¿Con cuál medio o forma es la más efectiva en estos tiempos para transmitir un mensaje? El mensaje a la clase humilde o al pueblo, pues dice este compañero. A ver otro. Vamos a ver. Desde el municipio de Monagas del estado de Anzoátegui, zona sur a las orillas del Orinoco. Nos están escuchando y viendo. México, ¿dónde está? México, saludos revolucionarios. Es el señor Héctor Barrera de Morena, del partido Morena. Saludos, camaradas. Muchas gracias al presidente por su posición valiente en torno a la defensa de la autodeterminación de los pueblos. Excelente resumen filosófico sobre la comunicación, derecho colectivo apropiado por las élites ilustradas en el principio y luego por las élites económicas. Muy bien. No dice el nombre. Saludos desde Anzoátegui, soy docente de la Universidad Bolivariana de Anzoátegui. Quisiera saber cómo desarrollar una comunicación efectiva entre las instituciones del Estado y las comunidades. A eso lo vamos a trabajar aquí en esta universidad muy fuertemente. Saludos revolucionarios y chavistas, Caracas, Parroquia Sucre. Gracias por la oportunidad de participar en este seminario con el profesor Fernando. Gracias a mí también y a todo el equipo que nos conectó desde Honduras, Cindy Medina. Agradezco esta gran oportunidad de compartir en el foro con el experto Fernando Buenabad. Saludos, enhorabuena, Partido Libre. A ver, pregunta, les agradecería indiquen sobre la posibilidad de acceder al registro de la actividad, ya que debido a un corte generalizado de luz no pude ver la primera parte. Eso lo respondo yo. Sí, miren, nosotros somos una nación bajo asedio. Es decir, tenemos un bloqueo económico y tecnológico. Y hay dificultades de conexión en algunos estados de las regiones en Venezuela y también al exterior. Ya la universidad tiene su canal YouTube de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Estos seminarios van a estar colgados allí y a través del correo electrónico que ya quienes se inscribieron recibieron, vamos a indicarles las formas para llenar los formularios y también acceder a la certificación. O sea que no hemos perdido nada. Podemos volver a ver esto apenas apenas terminemos esta conexión, ya va a estar disponible para ustedes en YouTube. Y una última pregunta que leo. En Zulia, Maracaibo también están conectados, Estado de Aragua, Venezuela, desde Lima, Perú.
Quisiera saber cómo romper esos monopolios existentes si el gobierno te encarcela y te reprime y nos deja aislados. Está hablando desde Perú este compañero, ¿no? Están conectados compañeros desde Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Suiza, Uruguay y Venezuela. Y esta última pregunta, para ir cerrando, porque también tenemos que ponerle un cese a la actividad. Carlos Francisco, del Partido Libre de Honduras, ¿cuál es la importancia de las radios comunitarias en los procesos democráticos de los pueblos originarios? Saludamos a las radios comunitarias y a las televisoras comunitarias de Venezuela y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Adelante, Fernando. Sí, a ver si puedo sintetizar varias de las preguntas en algo que las transversaliza. Y hay una preocupación por cuál es la mejor manera de comunicarse con los pueblos. Decía Fidel Castro que era uno de nuestros grandes problemas históricos, ¿no? Todos los que luchamos por que este mundo cambie, que este mundo se vuelva humanista, que se vuelva socialista, que se vuelva un mundo para las comunidades, donde lo más importante sea la comunidad y no el capital. El gran dilema es cómo transmitir nuestras ideas, cómo compartir nuestras ideas, cómo convertir nuestras ideas en las ideas de todos, es decir, socializar las ideas, comunicar, poner en común las ideas, ¿no? Y eso es un reto de la creatividad, es un reto de la imaginación, que por cierto no tiene fórmulas. Olvidémonos de eso que nos han vendido a veces los que venden comunicación mercantil. Lo primero que venden es su pretendida eficiencia comunicacional, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque es una gran mentira que alguien tenga resuelto el asunto y sepa cómo manipularlo. Por suerte, diría yo. Pero hay que tener capacidad de observación. Miren, otro proyecto de investigación que no hemos hecho y deberíamos hacer es analizar las tácticas y estrategias narrativas de los grandes líderes populares del mundo. Tendríamos que ser capaces de observar cómo hablaba Gandhi a su pueblo, por ejemplo, que logró movilizaciones extraordinarias. ¿Cómo hablaba Hugo Chávez, entrañable y queridísimo, extrañado amigo? ¿Cómo hablaba con su gente? ¿Cómo hablaba con su pueblo? ¿Qué palabras escogía? ¿Cómo logró Chávez hacer cambios tan profundos en la mentalidad del pueblo venezolano? ¿Cómo logró proponer el inicio de un gran camino que todavía tiene que andarse, pero que tiene la base y la referencia y la brújula, tiene el golpe de timón permanente que Chávez nos dejó como tarea? E intentó todas las formas de comunicación que yo pueda imaginarme. Intentó el diálogo, las plazas, el megáfono. Te acordarás, Tania, decía el comandante, hay que ir a las plazas y a voz en cuello hablar con la gente, explicar con claridad, con sencillez. Me recuerdo haberlo oído alguna vez en una plaza, usar la metáfora del box para decir al enemigo le das por este lado y luego por este, y el presidente explicaba con los recursos más sencillos las ideas más complejas. Ese es un arte de la prueba, del ensayo, del error. Hay que escuchar cómo habla Andrés Manuel López Obrador con su pueblo, por ejemplo, que ha logrado la experiencia política inédita en México que no se había pues podido verificar en años y más años. Hay que ver cómo le habla Cristina a sus seguidores en Argentina y cómo conecta frases, estructuras de ideas, cómo conecta corrientes del sentido social y las hace unidad para poder atraer el interés y hacer una propuesta de acción conjunta. Hace apenas un año, Cristina escribió un libro en Argentina que logró darle vuelta a la situación política de un país. Habló con la gente, habló con todo el mundo para proponer salir del macrismo, salir de esa noche terrible neoliberal que ha hecho desastres contra el pueblo argentino. Ahí hay claves que tenemos que estudiar minuciosamente, desentrañarlas. Pero sobre todo, además de los líderes, hay que ir a las bases
a escuchar a la gente cómo conversa y cómo cuenta y cómo relata, y ser capaces de ser autocríticos con nuestros prejuicios y ser capaces de desaprender la cantidad de barbaridades que nos han metido en la cabeza, porque nos hemos hecho prepotentes, nos hemos hecho racistas, nos hemos hecho machistas, nos hemos hecho individualistas y consumistas, y todos los vicios del capitalismo. Necesitamos desestructurar eso para permitirnos reconstruir desde ahí, desde esa contradicción profunda, reconstruir las nuevas formas de la expresión que estamos necesitando. Romper de una vez y por todas con estas manías viejas de que un profesor tiene que hablar en enredoso, ¿no? Dicen que los filósofos no se les entiende porque hablan puras cosas enredadas y puros conceptos. El esfuerzo revolucionario es, decía un viejo profesor mío, don Adolfo Sánchez Vázquez, siempre querido profesor, decía, la cortesía del filósofo es la claridad. Y tendríamos que decir lo mismo de todas las ciencias y de todas las disciplinas. La gran cortesía de los camaradas es ser claros, ser nítidos, ser transparentes y buscar la palabra, repito, que no solamente explica cosas, sino que además conduce a la movilización. Hay una pregunta que es importante: ¿cómo hacer para que la comunicación sea organizadora en nuestro tiempo? Y yo creo que una de las grandes claves de este cometido es que comencemos por reestructurar nuestras formas narrativas, que dejemos de hablar como hablan otros, que dejemos de hablar como hablan los estereotipos o los clichés o los estereotipos, repito, narrativos, y volvamos a hablar con la fluidez y con la naturalidad con que tenemos que comunicarnos las cosas más claras que tenemos que decirnos. Pero sobre todo, yo creo que una de las grandes fuerzas comunicacionales organizativas que tenemos hoy a la mano y que no estamos aprovechando es la autocrítica. Yo creo que hoy cualquier compañero que comience por hacer una autocrítica va a ganar rápidamente la confianza de los demás compañeros y va a facilitar la comunicación entre todos. No hemos tenido todavía, aunque hemos tenido magníficos momentos históricos y políticos en la patria grande en los años recientes, no hemos tenido todavía la capacidad de crear una corriente fuerte de comunicación que tenga como herramienta crucial la autocrítica. El día que reconozcamos las meteduras de pata que hemos hecho, cuando nos hemos creído más revolucionarios que los revolucionarios, cuando nos hemos creído más inteligentes que los inteligentes, cuando hemos creído que somos líderes de los líderes y cuando nos creemos tan petulantes de andar enseñándole a otro movimiento cómo tiene que ser y cómo tiene que hacer, el día que sepamos desescalar todas estas petulancias con las que nos hemos visto todos de una manera u otra atrapados, estoy seguro que vamos a reconstruir un proyecto de confianza político que rápidamente organiza. Y eso tiene que darse sobre un ejercicio de comunicación, la autocrítica como una herramienta comunicacional. Me parece que es imprescindible en este momento. Y termino diciendo, ¿cómo se lucha contra los grandes monopolios mediáticos? Como en el caso del Perú, como en el caso de México, como en el caso de Argentina. Hoy hay un plan Cóndor mediático atacando a nuestros pueblos por todos lados. Es inclemente. Nunca se vio, me parece, una cosa tan desvergonzada, tan impúdica, tan impune como la que estamos viendo de ataque comunicacional contra todos nuestros pueblos, con mensajes de racismo, con mensajes de humillación, con vituperios, bueno, en fin, con toda la basura que el capitalismo produce contra los pueblos. Bueno, ¿cómo se lucha contra eso? Una primera respuesta es tratando de organizar nosotros las fuerzas comunicacionales nuestras, porque peor estamos si no tenemos ni siquiera la alternativa de organizar en nuestra propia base, en nuestra propia esfera de influencia, si no somos capaces de crear una estrategia de comunicación poderosa, transparente y autocrítica. Y estoy hablando de los espacios como la sobremesa en las casas, estoy hablando de los espacios como las escuelas, estoy hablando en la conversación con los amigos, estoy hablando en la tertulia que se hace con compañeros, donde uno se toma un café y conversa sobre cosas, en donde pudiéramos ser capaces de amasar formas de la comunicación que no fueran estas las formas hegemónicas, que no repitamos el discurso del patrón, que no repitamos los eslogans publicitarios que son tan odiosos, que a veces se nos han infiltrado en la conversación con los hijos. Es decir, que seamos capaces de separar. Y además
darnos a la tarea de comprender que la lucha contra los monopolios mediáticos transnacionales no es tarea solamente del pueblo peruano, ni solamente del pueblo venezolano, ni solo de los mexicanos, ni solo de los argentinos, ni solamente de un solo pueblo. Esta es una lucha que tenemos que orquestar entre todos. Y la gran oportunidad de la Universidad Internacional de las Comunicaciones es crear un consenso sobre esta lucha. Y que no estamos solos, de que si lográsemos que la universidad fuera un centro de organización para luchar en la academia, tanto como en la práctica, creo que podríamos construir, si todos nos ponemos de acuerdo, le bajamos a las petulancias y nos ponemos a trabajar autocríticamente, creo que la estrategia de la Universidad de las Comunicaciones puede ser una gran herramienta para esto, para luchar contra los aparatos monopólicos mediáticos, pero principalmente a favor de una nueva comunicación emancipadora. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, además de ser un gran académico, profesor, es un cautivador. La verdad es que cuesta terminar la transmisión porque se queda uno enamorado de las palabras escuchando a Fernando. Muy bien, porque ese es el espíritu que tenemos que conquistar, ¿no? Yo, para cerrar, les recuerdo que hay que llenar el formulario. No se olviden de llenarlo, lo estamos pasando por la mensajería para el tema de la acreditación. Esta universidad, esta fase es la fase de lanzamiento, es decir, es una fase promocional. Vamos a hacer una serie de seminarios. El próximo les dije que era con el almirante Remigio Ceballos. Atilio Borón va a estar con nosotros también el día 24 de junio con el tema la comunicación post-pandemia. Randy Alonso, periodista, director de Cuba Debate y del programa La Mesa Redonda de Cuba, va a estar el día 26 con el tema una comunicación revolucionaria. Bueno, Atilio no lo presenté porque es que siempre creo que todos lo conocemos. Así, Atilio argentino, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Harvard. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Sergio Arria, también un venezolano prestado a Argentina, nos va a dar un taller que es producción audiovisual con dispositivos móviles. Es un taller teórico-práctico, muy bueno, muy entretenido. Eso va a ser el día 8 de julio. La profesora Ana Esther Ceseña, economista, experta de geopolítica y doctora en Relaciones Económicas Internacionales de la Universidad de la Sorbona en París. Ella es mexicana y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Nos va a dictar el día 15 de julio un seminario que se llama Cultura y Comunicación en la Disyuntiva Civilizatoria. Fernando Casado, español venezolano, analista internacional, licenciado en Derecho y PhD en Comunicación Social y profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, va a dictar el día 22 de julio una ponencia sobre guerra mediática y una investigación que él ha hecho, una investigación periodística sobre las formas como se despliega esa guerra en el territorio. Y el día 24 de julio, el profesor Daniel Shaw, que es profesor de estudios latinoamericanos en la ciudad de Nueva York, no está el nombre de la universidad, pero una universidad que queda en el Bronx, nos va a dar un seminario sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación. Este es el cronograma que tenemos hasta ahora en esta fase de lanzamiento. En los próximos días vamos a dar a conocer los talleres, que son talleres ya operativos, prácticos, sobre marketing digital, sobre uso de redes sociales, sobre criptomonedas, en fin, que son talleres que también forman parte de esta fase promocional. El profesor Fernando Buenabad también dará continuidad a este seminario, porque me están preguntando por aquí, en otros que ya próximamente les vamos a dar las fechas, ¿no? Y les quiero solamente decir, para cerrar, que la metodología con la que vamos a desarrollar la metodología académica de esta universidad, cuando ya arranque sus espacios formativos formales, que será en el último trimestre de este año 2020, ¿verdad? Tiene una modalidad para conocimiento de todos, que es abierta, que es popular, sin desprenderse de lo académico. Tiene una metodología de acreditación de saberes para las personas que ya están en el ejercicio de la comunicación. Hay un sistema
de acreditación de saberes que ya experimentan aquí la Universidad Internacional, la Universidad de las Telecomunicaciones, cuyo rector está aquí a mi lado, el profesor Carlos Berbesí, y otras universidades nacionales venezolanas que ya están suscritas a esta Universidad Internacional. También queremos orientar esta formación, de la cual Fernando ha sido, más que promotor, pues ha sido fundador de esta universidad, con una experiencia práctica, es decir, que se convierta de una vez en una fábrica de contenidos, de nuestros contenidos, con nuestras simbologías, con nuestros códigos culturales, y en una plataforma de intercambio de contenidos también. Eso como aporte para ese espacio organizativo que están planteándose en esta primera conferencia. Así que bueno, compañeros, no me queda más que invitarlos a consolidar la inscripción a través del formulario, a vernos nuevamente el próximo lunes 22. No me pierdo la ponencia del almirante Remigio Ceballos, el dominio de la opinión pública como arma ofensiva para la fragmentación multidimensional del Estado. No se la pierdan tampoco, porque es la experiencia de Venezuela, que ha vivido y está viviendo esto en caliente. Es una experiencia forjada a hierro que queremos transmitirla para el mundo. Y bueno, decirles que si queremos hacer este debate, vamos a mantener el intercambio. Estamos ahora apenas naciendo, pero vamos a ver de qué forma todos esos comentarios que ustedes han puesto allí se alimentan el debate necesario que en este momento requerimos como humanidad sobre los temas que nos explicó ya Fernando Buenabad en esta primera conferencia. Podemos nosotros, desde los pueblos, presentar nuestra propuesta de humanidad y vida frente a la imposición de una cultura de aniquilación y muerte que tiene el poder hegemónico de la comunicación mundial. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos y nos escuchamos el próximo Tania, lunes. Tania, si me permites una cosita breve. Ahí habíamos mandado un texto con algunas de las ideas generales del día de hoy, a ver si se puede hacer llegar a todos los partícipes vía correo, ¿no? Para que lo tengan. Y mandarle un abrazo a todo el mundo. Gracias por participar. Esto está comenzando, así que habrá tiempo de sobra para profundizar todas las preguntas, todos los debates y todas las iniciativas. Un abrazo grande siempre. Fernando, un abrazo para ti grande, de verdad, en la distancia, mucho cariño, mucho aprecio. Muchísimas gracias por todo el aporte que nos das en este momento. El documento se va a hacer llegar por correo electrónico. Va a estar también colgado en nuestra página web. Ya tenemos una página web de la universidad. Y en las redes sociales que están asociadas a la UICOM, en Twitter y en Facebook. Vamos a empezar a suscribirnos también en esto. Compañeros, multipliquemos la convocatoria. Si queremos hacer cambios, tenemos que organizar, y la organización, como bien lo dijo Fernando, comienza desde nuestra casa, desde nuestros espacios naturales de trabajo. Así que multipliquemos la convocatoria y bueno, un abrazo. ¡Viva la patria Muchas grande! gracias, que viva la patria grande. Que viva, viva. Hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos.